En la continuidad de Infobae TV vamos a hablar un poco de economía. No insisto sobre la cuestión de los holdouts que hemos abordado mucho y que tiene el lunes 7 de julio la primera negociación entre el gobierno y los tenedores de los bonos. El jefe de gabinete dijo que no es verdad que los fondos buitre hayan intentado negociar. Digo, este es un tema que ya hemos abordado con Daniel Estico, que estamos siguiendo en Infobae TV. Hablemos un poco de la cuestión bien doméstica de la economía del día a día. Se han producido y todavía se siguen produciendo. El último acuerdo paritario fue el de la universidad, con el 28% de aumento para los próximos 12 meses. Pero no hay correcciones, ni el tema ganancias, no hay novedades, ni de decreto de la Presidente, ni de exhibición, tampoco el tema aguinaldos, tampoco se analiza esta situación para aquellos que no están en relación de dependencia. Entonces uno se pregunta, la ecuación, correcciones salariales, ¿está alcanzando al menos para amortiguar el fenómeno inflacionario que ha sido dejado de lado, por lo menos en la agenda del gobierno? Salvo alguna discusión de precios cuidados, no aparece un dato de que se esté trabajando fuertemente para una inflación que algunos estiman va a pasar cómodamente el 30%. Luciano Kogan es el economista jefe de la consultora Ellipsis. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Primera pregunta. Bien, igualmente, siempre es un gusto escucharte. Primera pregunta, a hoy, a julio del 2014, ¿la perspectiva o la proyección de la inflación anual en cuánto se puede ubicar? Mira, nosotros un poco sorprendidos por, al ver que la inflación no se ha desacelerado tanto como esperábamos, estamos ajustando hacia arriba nuestra proyección de inflación para todo el año a 35% hacia el final del año. Claro. No hay casi, y vos me vas a ayudar seguramente con datos más precisos, pero no hay, salvo camioneros, y estoy pensando en voz alta, ninguna paritaria que haya logrado llegar al 35%. También las aceiteras, de la industria aceitera estuvo en el orden del 37, 38, pero en general, tened en cuenta una cosa, este 35% del que te estoy hablando es el número que esperamos para fin de año. Claro. Los niveles de inflación hoy están en el orden del 40% anual, con lo cual ahí ni siquiera camioneros llega a alcanzar los niveles de la inflación. Lo cierto es que horizontalmente en todo el mercado laboral lo que se está viendo es un ajuste de los salarios reales que al mes de mayo estaban en el entorno del 5% en términos de capacidad de compra, eso sin considerar el efecto que vos mencionabas antes, que era el tema de ganancias, en el sentido de que el gobierno se está llevando una parte proporcionalmente mayor de las subas de los salarios. Luciano, diríamos hoy, y con todas las prevenciones del caso, con esta proyección que vos estás haciendo, que insisto, es una proyección, con las correcciones salariales que ¿los sueldos van bien por debajo de lo que es la pauta inflacionaria? Sí, hasta al día de la fecha, sin duda, el salario real es uno de los principales factores detrás de la desaceleración de la economía, detrás de la desaceleración del consumo, y mi impresión es que al día de hoy están aproximadamente 5 puntos abajo, y si bien de acá a fin de año es posible que haya alguna recomposición, que ya se vio algo en abril, ya se vio algo en mayo, es probable que termine el año todavía por abajo de los números del año pasado. Claro. En términos de los últimos años, es la desaceleración del poder adquisitivo más importante que se viene teniendo. Sí, es el año pasado los salarios quedaron casi a la par de los salarios reales. En 2008, bueno, ahí el factor inflación mete un ruido importante en la medición, estuvieron casi estables, pero un ajuste como el que se está viendo este año de los salarios reales no se ve en ningún año desde la salida de la convertibilidad. Vos hablabas de algo al comienzo, que es que les sorprendía que no se está deteniendo el fenómeno inflacionario, a pesar del enfriamiento de la economía, el aumento de las tasas. Digo, no es la baja de la inflación como podía haberse previsto. Mirá, nuestra expectativa inicial era que la recesión estabilice la inflación en un nivel parecido al que teníamos el año pasado. Es decir, lo que parecía ser la inflación inercial era del orden del 1,7, 1,8 mensual. Hoy parece haberse estabilizado en el orden del 2% mensual, quizás un poquito más, con lo cual da toda la impresión de que la nueva inflación inercial está en ese orden de magnitud, que es algo más parecido al 30%, que ya es un escalón más alto que el 25% que teníamos en el pasado. Claramente a los asalariados vos estás haciendo la ecuación de cómo los afecta. Contame el resto de la economía. ¿Quiénes son los más perdedores o perdidosos en esta ecuación inflacionaria respecto a sus ingresos? Bueno, sí, ni hablar, jubilados y benefactores de seguridad social, que son también los que son más fáciles de medir
porque los ingresos son más transparentes, pero mi impresión es que en un año de contracción como el que tenemos en 2014, la pérdida es general a todas las fuentes de ingreso y a todos los sectores, salvo algunos sectores que este año están registrando algún crecimiento positivo, como es el sector financiero o el agro, por ejemplo. Lo cierto es que se ven caídas en casi toda la actividad y eso se traduce en una caída en los ingresos de todas las fuentes, sea asalariados, sea como ganancias o jubilaciones o transferencias de seguridad social. Es un año donde la economía cae y pierden todo, básicamente. No hay dudas, a pesar del discurso político, que la economía se ha enfriado, que la actividad económica se ha enfriado, y contame un poco la perspectiva de crecimiento o no que se abre para este 2014. Sí, bueno, sin duda, el escenario recesivo hoy ya es un hecho, hay mediciones, incluso las oficiales ya hablan de 2 o hasta 3 trimestres de recesión, con lo cual, básicamente coincidente con la asunción de Kicillof como ministro de Economía, la economía empezó a contraerse. Pensando hacia adelante, lo cierto es que hoy tenés 2 escenarios binarios sobre la perspectiva. Vos antes dijiste bien antes que se habló mucho sobre los holdouts, no quiero explayarme mucho más sobre el tema sobre el cual ya se ha dicho mucho, pero lo cierto es que la resolución o no del tema de los holdouts te abre 2 escenarios binarios y la dinámica de la economía hacia adelante va a depender crucialmente de eso. Una salida virtuosa con una negociación o alguna resolución favorable puede anticipar la recuperación que nosotros esperábamos hacia el año que viene. Ese es, al día de hoy, el que creemos puede ser el escenario más probable, pero en el sentido opuesto tenés la salida de un default, o de un default técnico, de una postergación de pagos hacia el año que viene. Ese escenario puede tener consecuencias económicas que son muy serias, tanto en términos de reservas o de tasa de interés, como en términos de actividad, empleo, etcétera. Y bueno, lo cierto es que si bien hoy yo creo que el escenario positivo es el más probable, tenés 2 escenarios binarios con resultados muy difíciles, muy divergentes entre sí, y bueno, la incertidumbre económica hoy es muy amplia. Digo, más allá de que uno augura que el acuerdo sea posible de la mejor manera, de la manera menos gravosa para nuestro país respecto de holdouts. Ahora digo, en cualquier caso, hasta el 30 de julio, que es el plazo de gracia para la negociación, imagino que la chance de inversiones y demás está congelada, digamos, hay como un stand-by en toda la economía argentina. Bueno, sin duda, volvimos a un escenario de incertidumbre. Este escenario binario que hoy aparece, hace un mes, nosotros, o 2 meses, se estaba hablando de la calma cambiaria, se estaba de vuelta proyectando un escenario ordenado. Lo cierto es que volvió el escenario de incertidumbre fuerte sobre la dinámica económica que, te diría, desde enero, febrero, que no existía. Con lo cual sí, hoy domina la incertidumbre y eso tiene consecuencias económicas. Posiblemente el indicador más sensible a eso sea, por ejemplo, el dólar blue. Rápidamente la incertidumbre se contagió en una suba de las primas cambiarias. La actividad, habrá que ver cómo responde, pero mi impresión es que hasta que esto no esté resuelto, para bien o para mal, no vamos a ver ninguna señal positiva en la economía hasta que no haya más certeza sobre este punto. Luciano, vuelvo al comienzo, ¿no? Y yo sé que es una pregunta poco precisa y poco técnica, pero trato de ser gráfico. ¿Te animás a decir de cuánto es la pérdida del poder adquisitivo en esta carrera que vos mencionabas? Inflación, ingresos, es decir, promedio, ¿cuánto se pierde en el bolsillo para cada uno de los argentinos con lo que está sucediendo? Mirá, la medición más precisa que se puede hacer, que es la de los asalariados registrados, que es donde existen estadísticas más transparentes, están hablando de una contracción de al menos 5 puntos porcentuales en términos de capacidad de compra. Esto obviamente incluye sectores que han tenido paritarias del orden de 35, 38%, o por ejemplo los policías que tuvieron una recomposición salarial muy fuerte, con sectores que están dando cuenta de una contracción de arriba del 10%, una paritaria que cerró en el 26%, 27% o hasta 30%, con una inflación del 40%, te deja una capacidad de compra muy reducida, a lo cual hay que sumarle adicionalmente que ha caído el nivel de empleo. Claro. Con lo cual, sin duda, la masa salarial yo creo que puede haber caído en el orden entre 10 y 5% comparado con el año pasado. Luciano, de nuestra parte, muchísimas gracias en Infobae TV.
Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Luciano Cohen es el economista jefe de la consultora Elipsis. A propósito de esto, que me parece más que gráfico, más que entendible, pensar cuánto está haciendo la proyección de la economía, cuánto están siendo las correcciones para los trabajadores asalariados en blanco. Después hay toda una masa de asalariados en negro, que la contracción es mucho mayor. Y todavía aquellos que trabajan de forma independiente, que mencionaba recién Cohen a propósito de lo que está sucediendo. Seguimos en Infobae TV.